Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo avanzaba yo al principio de este programa, vamos a hablar de todo ese trabajo que se ha realizado en las últimas semanas en el solar del Cid, lo vamos a hacer con Fabiola Monzón y con José Luis Fernández. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Y gracias por estar de nuevo en Canal 54. En esta ocasión, Fabiola, para hablar de un trabajo que ya nos habéis presentado con anterioridad. En verano estuvimos hablando precisamente de cómo comenzaban esos sondeos, de cuál era el objetivo de este proyecto, y tras ampliar ese sondeo, lo cierto es que se ha descubierto mucho más, ¿no? No sé si de lo que se esperaba, pero por lo menos sí de lo que pudimos ver ya en verano. Sí, cuando hicimos el sondeo ya habíamos visto un poco que nada más empezar nos salía un subsuelo muy interesante, por decirlo de alguna manera, y que teníamos distintas fases que podíamos ir intuyendo, pero claro, ahora al abrirlo hemos confirmado todo eso que veíamos e incluso hemos ampliado más información, cosas que ahora sabemos mejor que al principio, y desde luego ha resultado interesante, pero seguimos quedándonos a mitad todavía. O sea, Tiene que tener continuidad, ¿no? Claro, El proyecto. queremos el solar sigue teniendo más, los suelos siguen extendiéndose más, los hilos más y bueno, toda la actividad artesanal también, ¿no? Con lo cual. José Luis, proyecto importante, proyecto además que ha causado sensación. Podemos decir que en los últimos días ha sido muchísima la gente que se ha querido acercar hasta el solar del Cid para ver allí in situ esos restos que nos está comentando Fabiola y de los que vamos a profundizar un poquito más, y al final una puesta en valor, ¿no? Algo que se necesitaba ya en la ciudad. Sí, por eso comenzamos este proyecto desde la Asociación Nego Ruderico. Lo que queríamos era pues, el poner en valor un rincón de la ciudad que era muy poco conocido, incluso por los propios burgaleses. Fuera no se conocía casi en absoluto. Y nos parecía eso muy interesante, el conocer sus orígenes y la historia, y hemos tenido la suerte además de que han salido unos restos pues, de distintas épocas, con diferentes usos, y que nos proporcionan mucha información de cómo era el Burgos antiguo. Y pues sí. Bueno, y lo que nos va a seguir arrojando, ¿no? Este proyecto, Fabiola. Esperemos. ¿Cómo recibes este encargo de excavar en donde se cree que estuvo la Casa del Cid? Porque este es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Y lo decíamos el otro día cuando nos podíamos acercar a este enclave. No se sabe a ciencia cierta, pero lo cierto es que hay vestigios, hay restos que por lo menos nos sitúan en la época. ¿Que cómo me llega el encargo? ¿Cómo te llega el encargo y cómo lo recibes también, ¿no? Porque recordemos además que hemos hablado contigo en otras ocasiones, en otras excavaciones, como por ejemplo la de la iglesia de San Román, nada tiene que ver a priori, ¿no? Estas excavaciones, o sí por aquello que tiene que ver todo con la historia. Eso es, sí, no. A ver, en principio esto es una idea aparte de la iglesia de San Román que me plantea inicialmente la asociación Nego Ruderico. Me comentan que están interesados en excavar y que qué me parece. Evidentemente, como arqueóloga, pues todo lo que sea investigar la ciudad y su historia me parece interesante, al margen de que podríamos encontrarnos un subsuelo alterado o directamente el terreno natural y tener pocos vestigios. Pero sí que me parecía acertado llevar a cabo un sondeo, y sobre todo porque estamos intentando, bueno, el ayuntamiento promocionar la ruta cidiana, y bueno, era una manera también de apostar por ese elemento nuevo jalón dentro de esa ruta. Ellos ya habían hablado con el ayuntamiento, se lo vuelven a proponer y después de poco tiempo la verdad es que fue una propuesta muy bien acogida. Y entonces era un poco cómo articular la campaña. Como teníamos planificado este año continuar con los trabajos de San Román, con el mismo equipo y un presupuesto común, se decidió abordar San Román y hacer un pequeño parón para hacer el sondeo. Cuando hicimos el sondeo, pues vimos todo lo que vimos y entonces era plantearse parar en ese momento el solar del Cid y continuar con San Román como estaba provisto, o cambiar el plan, invertir ahora el dinero que teníamos, restarle a San Román y actuar. Hicimos una jornada de puertas abiertas y ahí quedó en evidencia que la gente estaba muy interesada, y además la pregunta era: ¿y ahora lo vais a tapar? O sea, yo creo que a la gente le gusta verlo y también se pregunta si lo va a poder ver en el futuro o cómo quedan esos restos, ¿no? Entonces se decidió continuar hasta la campaña, hasta lo que nos daba tiempo, y en San Román lo que se hizo fue hacer el vallado y acondicionarlo para una siguiente campaña. Aún así, evidentemente los restos han continuado saliendo y esperamos poder continuar nuevas campañas, porque ahora tenemos media información, media casa, medio horno, medios silos. O sea,
Lo ideal sería poder ver todo eso en conjunto, que no quiere decir que se limite solo al solar, porque vemos que el horno también se sale algo de los límites, pero entendemos que también es un espacio municipal, que también es acorde para ver restos arqueológicos, o sea, que podemos jugar con eso, no es como si fuera un solar que se va a construir o está en al final, ¿no? La propia claro, historia de la ciudad. Sí. José Luis, ¿cómo veis al final este trabajo, y ya más allá de esos restos que vamos a comentar, ese interés, teniendo en cuenta que me imagino que esta pregunta que yo planteaba hace tan solo un instante os la están haciendo muchos? Aquí estuvo la Casa del Cid. Cuando iniciáis, cuando planteáis todo este proyecto, lo cierto es que lo hacéis ya sustentado todo ello también en información, existe documentación, no os lanzáis a la piscina por hacerlo. No se puede afirmar nunca que ahí estuvo la Casa del Cid porque no hay documentación histórica. Nos remontamos a una época en la que apenas hay documentación de nada y menos de esto. Entonces, siempre hemos partido de la base, cuando iniciamos este proyecto, de querer saber qué había allí realmente. Como han aparecido restos contemporáneos o pueden aparecer más restos contemporáneos, se podría afirmar igual que esa tradición oral está sustentada realmente en algo, pero no podremos afirmar nunca categóricamente que esa casa era del Cid, aunque eso podemos apoyarnos en decir que es de la época y que hay una historia detrás de muchos siglos que apoya que ahí estuvo una casa que perteneció a Rodrigo Díaz de Vivar, que bueno, es lo que dice la documentación histórica, pero de unos siglos después. Apuntando, Fabiola, en este caso. Vamos a ver, es verdad que es a partir del siglo XV, 1420 en concreto, cuando el monasterio de San Pedro de Cardeña cita que ahí tiene unas casas del solar del Cid. Es la primera mención, según ellos han investigado aproximadamente, qué relaciona este solar con unas casas del Cid. Esa mención es una recopilación de una mención anterior. Sí, pero bueno, ¿qué cita? Entonces, es evidente que nosotros en las excavaciones hemos demostrado efectivamente que toda esa relación de que existían unas casas en ese momento es cierta, de que luego cuando lo compra el ayuntamiento parece que se está utilizando sin el debido respeto que ellos dicen y por eso las adquieren, que entendemos que están esas actividades artesanales que ya no tienen que ver con esa ocupación de vivienda de mediana esfera que ellos deseaban, y tenemos una gran casa. Pero, desde luego, esa casa no la pisó el Cid. O sea, no es el suelo que ha pisado el Cid. Puede estar sobre una casa anterior, pero ahora lo que estamos investigando, estamos moviéndonos en unas fechas en torno a ese siglo XII, XIV, que intentaremos afinar, y para eso necesitamos ahora estudiar todo el material que tenemos, los objetos, las monedas que nos han salido, porque podemos saber un poco el momento en que se ha dejado de pisar ese suelo y en el momento en que se ha puesto ese suelo. No quiere decir que, como toda casa, como yo explico, si yo tengo una casa desde que comienzo a vivir, cuando han pasado 50 años le he cambiado los suelos, le he cambiado el techo, le he cambiado la pintura, le he cambiado no sé qué, o sea, hago reformas, y así de mis abuelos, pues lógicamente la he adaptado bastante. Pero la vivienda con los suelos tal cual es una reforma. No quiere decir que anteriormente, o que fuera ocupada por el linaje del Cid, es decir, el Cid tampoco estuvo mucho tiempo en Burgos viviendo. Sí que puede ser propiedad suya, no lo sabemos y quizás nunca lo sabremos. Pudo ser que se quedara ahí su linaje, Jimena, sus hijas, su familia, sus sobrinos, etcétera, es decir, el linaje del Cid. Pero eso es una cuestión que es complicada también a nivel arqueológico, porque nos movemos en unos parámetros de fechas muy complicados. Tendríamos que tener una datación, y aunque hiciéramos una datación de carbono 14 a ciertas cosas, siempre va a haber un margen de error en esas dataciones. Entonces, lo que podemos ver ahora es que efectivamente confirmamos que la documentación que se decía es verdad, y que hay unas casas y que hay unas actividades que se opinaba. Entonces, que efectivamente, claro, si fue del Cid o no fue del Cid, eso va a quedar en el aire, pero sí. lo cierto es que también lo explicabais, ¿no? Durante ese día en el que se presentaban esos resultados. Lo cierto es que el ayuntamiento de entonces, no se llamaba así, Eso pero es, realiza el también regimiento. el regimiento, adquiere por una suma importante también para la época, Claro. con lo cual hay por un canon anual que no se ha abonado a lo largo de los siglos, que era perpetuidad. Sí, un censo con lo perpetuo. cual, claro, entendemos pensar, que, ¿no? efectivamente el ayuntamiento recibiría algo. De hecho, también dice que el monumento se hace con las piedras que tenía el solar, un escudo que posiblemente era del linaje y estaba allí. O sea, es posible. Ahora, yo como investigadora y científica no te puedo decir, oye, esto lo pisa el Cid. No.
Bueno, ahí queda esa pregunta y yo creo que también ese misterio que Pero siempre está bien. seguiremos Y precisamente hay que ahondar, ¿no?, en todo ese trabajo. Lo que queda claro, Fabiola, es que en las excavaciones que habéis realizado se puede hablar de 3 niveles, ¿no?, o de 3 épocas, digamos, diferenciadas por esos vestigios, ¿no?, que habéis ido descubriendo. Sí, tenemos una zona que está dedicada a la actividad artesanal, esa actividad que conocemos a lo largo de la Alta Edad Media, precisamente lo que hablábamos, con un barrio periférico que se desarrolla en la ladera frente a la ciudad alto medieval que se sitúa junto al castillo y en la parte alta del cerro. Luego tenemos esa fase de construcción de una vivienda, gran vivienda, por lo que tenemos ahora mismo, con patio, con otras salas, etcétera. Llama la atención también que esté excavada en el suelo, es decir, han hecho una zanja, eso llama la atención también. Y está asentada también ahora, en los últimos días hemos descubierto un silo que nos está aportando material, es decir, ese silo tiene un material que está justamente encima del suelo, con lo cual ahí podremos precisar un poco más, por lo menos que no es anterior a eso, ¿no? Y luego hay una tercera fase, que es cuando esas estancias ya no son utilizadas para vivir como tal, que se hacen actividades artesanales y tenemos parte de un horno. ¿A qué se dedica este horno? Pues es un horno de tapial, de mampostería, y hay elementos que podrían hacer pensar que se trata de un horno de alfarero. Tenemos atifles, que son piezas que se ponen a lo largo de la cocción, tenemos algunas piezas mal cocidas. Pero es verdad que no lo hemos excavado entero y que dentro de los miles de fragmentos que hemos encontrado es una pequeña parte. Entonces también vamos a ser cautos de decir, bueno, pues es un horno de alfarero, pues igual no, es un horno de pan, es lo que sea. Ahora mismo también hay que agradecer al Departamento de Arqueomagnetismo de la UBU, que se ha prestado a hacer unas pruebas para su datación y tal. Entonces, el proyecto, aunque acabamos campo, no acaba aquí. O sea, seguimos investigando, lo mismo que seguimos investigando el tema de las semillas que han aparecido y tal. O sea, ahora queda esa labor de investigación, de gabinete, de empezar a analizar cerámicas y de empezar a hacer llamadas a expertos en cada tema y que te ayuden y colaboren, ¿no? Para que la gente se haga una idea, estamos hablando de más de 10.000 fragmentos, que es lo que se decía el otro día. Yo no sé si este volumen de fragmentos es habitual en otras excavaciones, es un número muy grande. ¿Cómo se realiza todo ese trabajo de retirada, de análisis? ¿Cuál es el proceso que se va a llevar a cabo? Y no sé si ha sorprendido precisamente la gran cantidad de fragmentos y de piezas que se han podido recuperar. Hombre, sí, nos han sorprendido porque estamos hablando de 95 metros, ¿no? Y aparte de que hay muros, los muros no tienen cerámica y son los sedimentos los que aportan. Entonces, es una gran cantidad, hablamos de unas 10.000 piezas, que no quiere decir que sean piezas enteras, son fragmentos. Los fragmentos todos, o sea, nosotros los vamos sacando y por estratos, que es la metodología arqueológica, los vamos metiendo en bolsas y están sucios con arena. Los tenemos que lavar, los tenemos que secar, los tenemos que poner un número y cada uno de ellos va investigado, o sea, una descripción. E intentamos también recomponer, sabemos que hay muchos que casan, entonces ahora viene la labor de hacer un puzzle, de ir pegando, porque no es lo mismo tener 15 fragmentos que con esos 15 hacer una olla que nos permite establecer paralelismos y dataciones con otras, ¿no? Entonces, ese es el proceso en el que ahora estamos, que nos va a permitir luego ir analizando ese modelo donde ha aparecido en otros los yacimientos, donde ha sido datado y tal, y luego también comparar, bueno, pues este material nos sale con estas monedas, junto con estos hierros, etcétera. Nosotros analizaremos eso y luego, lógicamente, va al Museo de Burgos, que es por ley. Ha sorprendido en el sentido de que, bueno, es un espacio pequeño y tiene muchos fragmentos. Quiero decir que hay yacimientos pues, que tienen menos y otros tienen más. Y este es el caso de que, bueno, nos está hablando de una gran actividad también. Pero me imagino que al final es una satisfacción, ¿no?, que se pueda recuperar tanto sobre lo que estudiar, sobre lo que ahondar a partir de ahora, ¿no? Porque efectivamente ahora comienza un trabajo en paralelo, la pretensión de seguir sobre el terreno y por otro lado todo lo que hay que hacer con todos estos restos que se van retirando. Efectivamente. Eso sobre el terreno ya se ha parado esta semana. A final de semana se cubrirá y ya la campaña de excavación en sí termina hasta el año que viene, pero claro, ahora queda todo el trabajo eso de limpieza, clasificación, investigación, que es otra parte muy importante, ¿no? Es mucho. de Claro, mucho trabajo. Y mucho... Hombre, ahora cuando decimos tapar,
lo vamos a cubrir con un geotextil para una protección a la espera de... Esta es una de las grandes preguntas que os han hecho, que nos han hecho, ¿qué va a pasar? Porque el interés ha sido máximo, muchísima gente se ha acercado en esas jornadas, digamos, de puertas abiertas que habéis celebrado, y muchos burgaleses están diciendo, pero ¿se va a tapar? ¿Se va a poder conservar? ¿Se va a poner un cristal? ¿Qué es lo que se va a hacer en este emplazamiento, Fabiola? Mira, ahora lo que vamos a poner, o sea, después de valorar realmente lo que tenemos, se va a cubrir por lo menos con un geotextil para protegerlo de las lluvias, si es que llegan, claro, esperemos, protegerlo de cualquier agresión y tal, quizás con una pequeña capita de arena que luego nos permita levantarlo fácilmente. La idea, desde luego, el Ayuntamiento quiere continuar cuando llegue la primavera aproximadamente, retomar una nueva campaña, y luego viene valorar si se puede poner o no en valor, es decir, los restos pueden ser muy, muy, muy interesantes siempre, o no, y se pueden poner en valor o no. En este caso, al tratarse de unos pavimentos, unas estructuras igual excavadas, igual eso es más factible ponerlo porque no se degrada, mientras que el horno igual habría que pensar en hacerle o una estructura o no, o hay que excavarle, documentarle y no se pueda volver a ver, ¿no? Hay que estudiarle, y a veces la arqueología a veces es destrucción, ¿no? Para sacar unas cosas tenemos que levantar otras. Pero sí que el Ayuntamiento es verdad que está valorando la disposición de poner un punto de información y ver la posibilidad de que la gente lo pueda disfrutar en el futuro, ¿no? Se han excavado en torno a 100 metros cuadrados, algo menos. Sí. ¿Hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos a partir de ahora? ¿Hay que ahondar en lo que ya se tiene? ¿Hay que ampliar ese sondeo hacia algún lugar de ese solar o incluso fuera de los límites? Sí, no. Hay zonas en las que ya hemos llegado al terreno natural. O sea, el pavimento en algunas zonas está excavado ya y asentado en el terreno natural, con lo cual eso ya no nos da más información. En otras zonas hacia el este, sí que todavía debajo del pavimento queda sedimento que podríamos analizar. La cuestión sería ahora mismo intervenir tanto al sur, hacia la carretera, como incluso hacia los lados del monumento, que es lo que nos preocupa. El monumento tiene su consistencia, su peso, y entonces, claro, tampoco tenemos que dejar un margen cautelar, ¿no?, entre el monumento. Pero sí el horno justo, como siempre pasa en arqueología, es la ley de Murphy, hay cosas que salen en las esquinas. Entonces también que habría que llegar ahí e incluso coger un poco de jardín para poder analizar por completo ese horno. Abajo podríamos hacer, dependiendo del sedimento que quede, una pequeña cata, un pequeño sondeo para comprobar y encontrar algún elemento de adaptación. Pero la idea no es levantar el pavimento si no es necesario, es decir, que se conserve, y luego incluso hay maneras de puesta en valor en la que se puede hacer un yacimiento entendible de cara al público. Elementos que faltan, pues bueno, se recomponen, se pone un color con un árido diferente y con un panel para que explicativo. se entienda, ¿no?, claro, un poquito todo ese plano, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de esa construcción, la gente tiene que entender que lo que estamos viendo es un dibujo, ¿no?, de los restos que en este caso, por ejemplo, tuvieron esos pilares o determinadas columnas, aunque sí que es cierto que el canto rodado está bastante bien conservado, sí, ¿no? Pero habrá elementos que, bueno, pues que se puedan recomponer para hacerlo más entendible o lo que sea, y con una buena explicación de algún panel, o sea, eso ya es una campaña luego posterior en la que se valora eso, que si se conservan los restos no se degraden. También es verdad que hay que procurar que se mantengan, porque podemos tener ahí un yacimiento que, como no se cuide, terminan hasta ruedas de bicicleta adentro, ¿no? O sea, imagino que desde la asociación, José Luis, la intención, o por lo menos la pretensión, va a ser que se pueda ver y que se pueda, ¿no?, disfrutar. Sí, eso es ponerlo en valor, como dice Fabiola, el que eso se quede abierto y que se pueda visitar para siempre, claro, y con unos medios que expliquen, pues como ella ha dicho, pues con paneles o con lo que sea, pero bueno, que quede claro qué es cada parte y que pueda ser entendible por todo el mundo. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo este trabajo. Ahora, una vez que se tape con ese... Se cubra, mejor dicho, se cubra. Sí, vamos a decirlo así, se cubra. Queda mucho trabajo todavía por hacer más allá del terreno. Vamos a estar muy pendientes y os agradezco muchísimo que hayáis vuelto a Canal 54 y espero que se pueda retomar de verdad el proyecto y que sigamos conociendo un poquito más, porque al final es conocer un poquito más, ¿no?, del pasado de la ciudad, más allá de si en ese lugar vivió o tuvo residencia. Al fin y al cabo ¿no?, son nuestros orígenes también. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Gracias, nosotros continuamos.